Hay una pregunta que surge necesariamente: ¿qué pasa si el mecanismo alternativo empezó mal y terminó mal? Dando clases en el Estado de México, me he dado cuenta que el facilitador no permite el defensor del adolescente. Y entonces, lógicamente, nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Qué pasa si el facilitador no permite a los padres? ¿Qué pasa si el facilitador no permite al asesor jurídico de la víctima? ¿Qué pasa si el facilitador está solamente con el imputado de la víctima, supliendo al defensor y supliendo al asesor jurídico? Y entonces, lógicamente, ustedes tendrán todo el derecho a decir: ¿cómo hago para impugnar? ¿Cómo hago para impugnar un mecanismo alternativo que se va a dar en sede ministerial y que podría estar mal hecho? Y entonces, por tanto, yo he traído a colación lo que sería, digamos, el procedimiento de impugnación. El procedimiento de impugnación que nos lleva, lógicamente, y esto es muy importante, a tratar de entender el proceso desde el proceso mismo, ¿no? O sea, yo no ignoro cuando hablo con ustedes del montón de errores que estamos enfrentando en México, pero tampoco ignoro que hay una norma. Y lo que a mí me preocupa, con todo respeto, es que se pueda brincar uno la norma. O sea, ¿para qué hacemos leyes? ¿Para qué tenemos 500 diputados haciendo leyes? ¿Para qué tenemos tantos senadores cuando resulta que al final un facilitador va a hacer lo que le da la gana? Y vamos a violar hasta la constitución política, y esto es una realidad que a mí me llama mucho la atención. Por eso, en ese tema 18 del control de los mecanismos, vamos a encontrarnos, lógicamente, ese cuadro que ya vimos de mecanismos alternativos de solución de controversias, y ese cuadro que ya vimos de mecanismos alternativos de solución de controversias nos lleva a el control de mecanismos alternativos, artículo 97 de la Ley de Justicia para Adolescentes y el 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a poner los primeros tres pasos. Hay una denuncia, una querella, se actuó oficiosamente contra el adolescente o hay un informe policial. El paso 2 es la atención ministerial del caso. El paso 3, la remisión del adolescente y de la víctima al centro de mediación. Y lógicamente entonces se aplica en el paso 4 alguno de los mecanismos que hemos visto anteriormente. Es decir, aplicamos la mediación, aplicamos eh, yo no sé qué hace acá, pero aplicamos la mediación, aplicamos el proceso restaurativo, aplicamos un acuerdo reparatorio o aplicamos una suspensión condicional del proceso. Vean que ahí estoy poniendo mediación del artículo 85, proceso restaurativo del artículo 84, acuerdos reparatorios del artículo 95-99 y la suspensión condicional del proceso del artículo 100-105 de la Ley de Justicia para Adolescentes. ¿Qué pasa si la víctima no está contenta? ¿Qué pasa si el imputado no está contento? Viene el proceso de impugnación, artículos 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante el juez de control especializado en adolescentes. Se impugna por parte de la víctima: señor juez, no estoy de acuerdo, y habría que analizar todas las razones. Y aquí tendríamos que entrar a la casuística de las razones. No tenga miedo muchas veces de preguntar cuál es la casuística de la... ¿En qué casos una mediación está mal mediada? ¿En qué casos un proceso restaurativo ha sido injusto? ¿O un acuerdo reparatorio que no se puede pagar? ¿O que ya se pagó? ¿O que nos están cobrando el doble? Una suspensión condicional del proceso. Todo ello se impugna ante el juez de control y entonces vienen los pasos 6, 7, 8, 9 y 10. Primero, la víctima tiene derecho, artículo 109 en relación con el 110 del Código Nacional, a un asesor jurídico. El juez llama a audiencia en 5 días, convocando a la víctima con el asesor jurídico
al Ministerio Público, al imputado y al defensor. Y en esa audiencia vamos a escuchar primero la razón de impugnación. El juez escucha a la contraparte. Una vez que escucha a la contraparte, escucha al Ministerio Público y el juez resuelve. En el paso 8 es posible que las partes no lleguen y entonces, por tanto, hay desistimiento de la audiencia. Cuando el juez escucha a las partes y luego al Ministerio Público, el juez resuelve. ¿Qué puede resolver el juez? Dejar sin efecto el mecanismo o realizar cambios y aprobarlos conforme se fueron impugnados. Es muy importante este paso 9. Lo confirmo, ejecútese, no lo confirmo, continúese con el proceso o realizo cambios y apruebo esos cambios del mecanismo. Lógicamente, entonces, ¿qué ocurre si ya los mecanismos no quedan vigentes porque el juez los dejó sin efecto? Se judicializa la causa. Paso 10. Y si hay un auto de vinculación a proceso, entonces es lógico que, porque ya hay proceso, el caso puede darse como mecanismo alternativo de suspensión condicional de proceso, y si algún juez admitiera, porque no puede extrañarnos que algún juez especializado no sea especialista, admitiera el abreviado, el procedimiento abreviado que tendrá, en mi caso, siempre ausencia de norma y siempre signos de pregunta. En todo caso, y los mecanismos alternativos de solución de controversia se pueden impugnar ante el juez conforme al artículo 189 y 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo resuelto en los mecanismos alternativos de terminación del proceso, que sería solamente la suspensión del proceso, se puede impugnar ante el juez de alzada conforme a los artículos 465 al 467. Es muy importante también decir algo que en algún momento tendremos que dedicarle muchas horas, que es el 465. Una mala interpretación por un mal uso de los conceptos ha hecho que el recurso de revocación, que es el principal recurso del proceso acusatorio, tanto para adultos como para adolescentes, ha dejado en desuso el recurso de revocación. El recurso de revocación es mucho más rápido y me parece que pues, tendría que agotarse como principio de definitividad para la apelación o para el amparo. Pero tenemos en desuso por una pésima interpretación. Señores, después de 18 años del modelo acusatorio, todavía tenemos que, no dejo de, cuando hablo de hacia una teoría procesal, no dejo de recordar que en México, desgraciadamente, seguimos con un proceso que está empezando. México deberíamos haber empezado en el 2008, porque el proceso acusatorio empezó en el 2004 en Nuevo León. Tendríamos que haber empezado en el 2008 porque la reforma es del 2007. Tendríamos que empezar en el 2008 a pesar de la reforma posterior que llevó al Código Único 2014. Hubo una reforma en el 2016. Llevamos muchos años y sin embargo seguimos en la implementación del modelo acusatorio por una mala lectura de la norma. No por falta de norma, sino por una mala lectura de la norma. También en adolescentes. Muchas gracias.